vacui es la denominación que se le ha dado a la exposición desde el día de ayer, 12 de agosto, y hasta el próximo 27 de este mes, en donde podremos contemplar en la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. El artista Javier Arango es quien nos invita a esta concepción del vacío a través de esta serie de ilustraciones y de una instalación de grandes dimensiones, que ahorita nos van a platicar un poquito más de ello. Y para eso se encuentra con nosotros el curador Julio García, que el día de hoy nos acompaña aquí en las mañanas en el 11 para hablarnos precisamente de esta muestra. Bienvenido, Julio. ¿Cómo estás? Hola. Es un gusto. Buenos días, Carmen, Adriana. Es un curador muy joven. Justo era lo que iba a decir, que... Bueno. Nos da mucho gusto que estés aquí para que nos platiques de esta exposición. Pero antes que nada, me gustaría que nos digas qué es horror vacui. Porque algunas personas a lo mejor lo han escuchado y otras a lo mejor no saben qué es. Yo confieso que yo nunca lo había escuchado. Sí, en primer lugar, obviamente, es el nombre de la exposición que tenemos. Exacto. Y, bueno, ahorita describiremos las piezas. Sí. En primer lugar, horror vacui es una expresión que se acuña a finales del siglo XIX. Más bien se recupera de textos latinos. Y tiene que ver con una preocupación filosófica y de los físicos, bueno, que se remonta hasta Aristóteles. De alguna manera estos pensadores decían, a lo mejor la naturaleza en verdad aborrece el vacío, o sea, no hay lugar que no esté lleno. Aquí podemos estar hablando nosotros tres, pero en medio los griegos decían, hay éter, no hay vacío, hay aire, hay algo. Esta concepción estaba como basada en la preocupación de que si existía el vacío, podían existir también vacíos dentro de nosotros, ciertos temores dentro de nosotros que son irrecuperables, o sea que no podía estar la naturaleza como tan llena como esperábamos. Tengo entendido que horror vacui es miedo al vacío. Sí, ¿Es correcto? Miedo o terror o horror al vacío. Ajá. Y digamos, toda esta tradición desde Aristóteles, bueno, se remonta a textos medievales, incluso Galileo empieza a trabajar con esta noción, y es hasta el siglo XIX donde un autor, un historiador del arte, voltea a ver varias piezas de toda la tradición occidental del arte y se da cuenta que hay una tendencia y que esta tendencia es rellenar las cosas. Por ejemplo... ¿Saturarlas? Saturarlas, absolutamente. Por ejemplo, una iglesia barroca, que todos tenemos como referencia de esto, es una iglesia que por todos lados parece que la piedra se convierte en algo orgánico y nada más se llena todo, como... Muy cargado. Como una pared de hierba. ¿Qué más? ¿Qué otro ejemplo podríamos dar de la historia del arte? Tal vez, si nos vamos un poco más atrás, textos. Pinturas del Bosco. Está todo como muy cargado, con muchos elementos dentro de un cuadro, de una escena. Con muchos elementos que, digamos, el arte lo ocupa como metáfora ya. Claro. Digamos, existió este terror entre los filósofos y los físicos, entre los físicos de aquella época, y el arte lo que hace es, bueno, el historiador dice, bueno, vamos a ocupar esta metáfora para calificar este tipo de arte. Claro. Ahora, si ya empezamos a hablar más en concreto de la exposición de Javier, nosotros estamos recuperando la expresión de la historia del arte, pero ya no como calificativo, sino intentamos activarla dentro de una pieza. ¿A qué nos invita efectivamente Javier Arango aquí en La Esmeralda en esta exposición? Bueno, de manera concreta son 11 piezas, 11 ilustraciones y una gran instalación. Las ilustraciones son de tinta sobre papel de pequeño formato, el más grande será de 30 por 30, pero la instalación que realmente está cubriendo todas las demás, como Javier dice, como manto estelar, es una instalación de 10 metros por 10 metros por unos 6 de altura. Y es muy padre porque el espacio donde estamos, que se llama espacio alternativo, medirá unos 18 metros. Ay, wow, súper alto. Y lo que nosotros hicimos y de alguna manera intentábamos con el proyecto fue justamente reducir el espacio para abrir vacíos y abrir lugares saturados. Redujimos el espacio 3/4, o sea, los 5 metros ya estábamos muy abajo. Oye, estamos viendo ahora en este momento algunos gráficos de la propuesta que nos está haciendo precisamente Javier Arango. ¿Nos podrías decir más o menos qué es lo que estamos viendo en este momento? Ahorita estamos viendo una de las ilustraciones que es igual que decía, tinta sobre papel, y ahí se podía ver, es plumón, plumón o a veces tinta china. Y ahí se puede ver que, por ejemplo, vemos el cabello, o vemos cómo está construyendo a partir de puras pequeñas líneas. Tiene que ver justamente con esta
con esta concepción de saturar el espacio. Pero lo interesante de la pieza de Javier es que Javier no estaba intentando un lugar que él pensaba vacío. Ajá. O sea, no teníamos como una perspectiva clásica de creación de el mundo está vacío, vamos a rellenarlo con obras. Sí, o con cualquier cosa, O con ¿no? cualquier cosa. Más bien era lo opuesto. Vamos a ver cómo generamos vacío. Claro. Cómo generamos una experiencia que pueda ser de vacío, cómo generamos una experiencia que también provoque ciertas fisuras o fracturas dentro de nosotros. E incluso como concebirnos como seres fracturados. Aquí estamos como Aceptarnos en un elevándonos grado, puede un ser. poco, pero sí tiene que ver con la concepción de Javier, que él lo está llevando en términos muy personales, que eso es muy bueno, Claro. y experimentándolo en diferentes medios, y que tiene que ver justamente con la tradición del horror vacui. ¿Y qué sería esto? Él intenta responder a la memoria, o más bien intenta construir una noción de memoria en la que la fisura o el vacío sea fundamental. Ya que nos hablas de estas experiencias, ¿cuál fue la experiencia de trabajar con Javier Arango, en tu caso, como curador de esta exposición? ¿Y a lo largo de cuánto tiempo lograron ya hacer una realidad esta exposición que comenzó el día de ayer? Ok, ayer inauguramos. Ajá. Y, bueno, realmente fue a invitación de Javier. Javier y yo se acercó a mí para que trabajáramos juntos, pero fue porque ya teníamos varios proyectos atrás. Hace un par de meses presentamos una exposición colectiva. Ahorita justamente estamos presentando en otra colectiva piezas de Javier. Y, bueno, fue una experiencia muy, muy buena. O sea, realmente exploramos y aprendimos más de lo que creíamos. ¿Cuánto tiempo pasaron juntos? Para montaje, en esto, sí, digamos, para el montaje específico, 3 días. 3 días. 3 días de montaje. 3 días, todo el día. Pero para la preparación. Pero para preparación, pues sí fueron reuniones. Pues aparte, yo creo que 2 meses. 2 meses trabajando. 2 meses atrás. Sí. Javier es compañero tuyo, son compañeros de muchos años atrás. Son 2 jóvenes que están haciendo propuestas maravillosas, sobre todo para nosotros que no estamos precisamente en la misma dimensión que los jóvenes. Sin embargo, podemos observar en la obra de Javier cosas muy profundas y que podemos entender, porque de repente el arte contemporáneo podría ser muy para cada quien distinto. Sin embargo, aquí vemos realmente un trabajo manual hecho por rayas, por puntos. ¿Está hablándonos, Javier, de su personalidad? Bueno, sí, obviamente se expresa su personalidad, pero también está hablando a partir de experiencias que él vivió, y también está viviendo el arte como una experiencia. O sea, está intentando trabajar dentro del arte como una experiencia de construirse. O sea, sí, no es como ilustrar lo que viví, sino a partir de lo que estoy dibujando también entender quién soy yo, qué estoy haciendo. Como una proyección del mismo. Como una proyección, pero que acaba siendo construcción del mismo. Ajá. Como si mediante la creación o producción artística te estuvieras haciendo y no solo pusieras algo ahí enfrente. Ayer les fue bastante bien en esta inauguración, hubo mucha gente, el cual, bueno, pues me da mucho gusto porque esto habla también del interés que tiene el público hacia este tipo de exposiciones. Platícanos, ¿qué comentaba la gente? ¿Cuáles fueron las expresiones del público que los recibió el día de ayer? De manera extraña tuvimos muy buenas, bueno, le esperábamos, pero no lo podemos como prever. Cosas para tu trabajo. Esperábamos buenas críticas y, bueno, realmente se dijo de todo. El espacio era muy bueno, justamente porque aplastamos, digamos, este lugar, no había ruido, o sea, no se generaban muchos murmullos, sino que era como un silencio constante. Como que respetaban la obra. Entonces estaban hablando, opinaban, les gustó demasiado la instalación, les pareció muy original. Pues muy original y también muy propia a todo el argumento. Estamos hablando de horror vacui, estamos interviniendo en un espacio, lo estamos haciendo pequeño, estamos abriendo, cerrando vacíos, y pues esa fue la experiencia. Oye, ¿y a ti cuál fue la obra que más te llamó la atención como curador? La instalación. La instalación. Realmente no tenemos imágenes de la instalación, desgraciadamente, entonces si quieren verla pues van a tener que ir. Muy bien. Pero platícanos un poquito de cómo está esa instalación. Ok, en primer lugar, la instalación tiene materiales básicos: plástico, serigrafía y liga. Entonces el plástico era serigrafiado, plástico de 1 por 1, y el trabajo sí fue unir cuadro por cuadro. Y
hicimos un lienzo gigante como de, pues sí, 15 metros por 15. Más o menos esa fue la dimensión. Lo elevamos y generamos una especie como de burbuja, que más que burbujas son como pliegues. Digamos, si vemos las obras de Javier, que son estas curvas o estos intrincados, se intentó generar lo mismo con este material. Claro. Y entonces esta abraza a toda la obra de Javier. Sí, sí, digamos que el lugar donde estamos es un rectángulo que se eleva vertical, y dentro del rectángulo tenemos, sí, una especie como de célula extraña que está guardando todo. Oye, pues sería interesante que nos des nuevamente los datos para que la gente pueda asistir este fin de semana, que vayan ahí con la familia, ¿no? Para disfrutarlo. Los horarios hasta el 27, lugar y todo. Ok, estamos en el Centro Nacional de las Artes, que está en Churubusco con Tlalpan. Precioso lugar. Y bueno, al entrar al Centro Nacional se pregunta dónde está la Esmeralda. Se llega a la Esmeralda y estamos en el espacio alternativo. Los horarios, la Esmeralda, como es escuela, no abre los fines de semana. Entonces el horario es horario como de clase. De lunes a viernes. Que es lunes a viernes de 10 a 6 de la tarde. ¿Y tiene algún costo? No, es entrada libre. Entrada libre. Pues sí, estaría increíble. Perfecto, sí, hay que darnos una vuelta. Para la gente a lo mejor que esté interesada en diseño gráfico. Está. Pues desde aquí, desde este espacio, le mandamos saludos a Javier Arango. Felicidades por esta instalación, por esta exposición. Y bueno, los esperamos de nueva cuenta cuando quieran nuevamente expresarle al público lo que están trabajando, Muchas gracias y obviamente las esperamos en la Claro, en la exposición. Qué emoción tener gente tan joven. Y felicidades a ti también, Julio, por este trabajo. Gracias. Gracias. Continuamos.